Atormentar a Tauro es desafiar el temple de la tierra misma. Es agitar el suelo fértil donde florecen la lealtad, la estabilidad y la fuerza silenciosa. Aquellos que desconocen el verdadero poder que se esconde tras la calma taurina, juegan con fuego sin saber que están invocando una tormenta sagrada. Porque Tauro no reacciona de inmediato. No se altera por cualquier viento caprichoso. No se dobla ante los impulsos ni se deja arrastrar por emociones pasajeras. Tauro observa. Siente. Acumula. Y cuando ha llegado al límite, no hay muro que no derribe ni obstáculo que no arrase con la furia contenida del toro ancestral. Quien atormenta a un Tauro no solo hiere su orgullo, sino que pone a prueba uno de los pilares más sólidos del zodiaco. Tauro es el guardián de la constancia, el protector del hogar, del amor que perdura, del compromiso que no se disuelve con la primera dificultad. Es el amigo que permanece cuando todos se han ido, el amante que construye sobre bases firmes, el trabajador que sostiene imperios con manos callosas y alma paciente. Pero cuando se le falta al respeto, cuando se traiciona su confianza, cuando se le empuja una y otra vez al borde de su paciencia infinita, entonces despierta el gigante dormido. Y no hay retorno. Tauro no olvida con facilidad. Guarda cada ofensa como una piedra más en la montaña de su resistencia, y cuando esa montaña colapsa, su caída es sísmica. No busca venganza en el sentido vulgar del término, sino justicia desde las entrañas. Hará temblar los cimientos de lo que parecía inamovible. Porque el castigo de Tauro no es impulsivo, sino deliberado. No grita, no amenaza, no dramatiza. Actúa. Y cuando actúa, lo hace con la fuerza de la naturaleza que representa, una avalancha silenciosa que arrastra todo a su paso, imparable, majestuosa, inevitable. Atormentar a Tauro es desestimar su valor por su silencio. Es confundir su serenidad con debilidad, su lentitud con indiferencia, su ternura con pasividad. Pero el que subestima a Tauro olvida que bajo esa superficie apacible arde el fuego de una voluntad indomable. Que detrás de cada sonrisa paciente hay un espíritu que no se quiebra ni se rinde. Que sus raíces son tan profundas que para moverlo habría que arrancar media tierra con él. Tauro no se deja doblegar por caprichos ajenos. No responde a juegos mentales ni entra en guerras de egos. Pero si se le arrincona, si se le desafía a costa de su dignidad, su respuesta será definitiva. Y es que hay una nobleza intrínseca en Tauro que pocos comprenden hasta que la pierden. Porque cuando este signo ama, lo hace con cuerpo y alma, con gestos concretos, con presencia firme, con una entrega que no pide nada más que reciprocidad y respeto. Es una energía pura, casi sagrada, que se entrega como un regalo, como una promesa de eternidad. Despreciar esa entrega es escupir sobre lo divino. Burlarse de ella es perder algo que nunca se volverá a tener. Porque cuando Tauro cierra una puerta, lo hace con la seguridad de quien ha meditado cada paso, cada decisión, cada sacrificio. Y no hay súplica que lo haga volver cuando ya ha decidido marcharse. Por eso, antes de atormentar a Tauro, antes de provocarlo, antes de tratar de manipularlo, detenerlo o presionarlo, detente tú. Mira lo que tienes delante. Mira ese ser que representa la estabilidad en medio del caos, la perseverancia frente a la duda, la ternura inquebrantable de quien cuida lo que ama con uñas, cuernos y corazón. Mira ese espíritu forjado en la roca, templado por la paciencia y alimentado por la pasión que no hace ruido, pero mueve montañas. Porque si despiertas su ira, no tendrás un enemigo común, sino un titán cuya furia es lenta, justa y definitiva. En Tauro habita la promesa de lo eterno, pero también el poder de lo inamovible. Trátalo con honor, y caminarás junto a un aliado imperturbable. Atormenta su alma, y serás testigo de una transformación que no conoce marcha atrás. No confundas el silencio del toro con su sumisión. Es la calma antes del rugido. Es el último respiro antes del embate. Es la advertencia final de un ser que solo destruye cuando ya no le dejas opción. Y cuando eso pasa, no queda piedra sobre piedra, solo el eco de lo que una vez fue amor, y que tú, por necedad, perdiste para siempre. Atormentar a Tauro no solo es una cuestión de provocar su ira o desafiar su paciencia. Es también un atentado contra una sensibilidad profunda, sutil, casi invisible para el ojo que no sabe mirar. Porque Tauro, más allá de su fuerza, es un ser profundamente sensorial. Su conexión con el mundo es física, táctil, olfativa, emocional.
Ama los pequeños placeres que para otros pasan desapercibidos, la textura de una manta suave, el aroma del pan recién horneado, la calidez de una mirada sincera, el sonido sereno de una tarde sin prisas. Desestimar o destruir ese entorno que lo nutre es un acto de violencia hacia su esencia. Atormentar a Tauro, por tanto, no solo implica confrontarlo de forma directa, sino también desordenar sus rutinas, desestabilizar su entorno, alterar su paz interior. Muchos no comprenden que lo que a otros les parece mundano o aburrido, para Tauro es sagrado. Su necesidad de seguridad, de estructura, de permanencia, no es caprichosa, es vital. En un mundo donde todo cambia con la velocidad de un parpadeo, Tauro se convierte en el guardián de lo que permanece, de lo que echa raíces. Quitarle esa estabilidad es arrebatarle su centro de gravedad. Hacerlo vivir en la incertidumbre constante, empujarlo a decisiones abruptas, forzarlo a moverse sin preparación, es una forma lenta de tortura que va desgastando su espíritu hasta que se rompe, y cuando se rompe, no vuelve a ser el mismo. La constancia de Tauro es a menudo ridiculizada por aquellos que viven en la inmediatez. Pero esa constancia es su superpoder. Es lo que le permite construir lo que otros solo sueñan. Tauro no se lanza al vacío sin red, no se deslumbra por promesas vacías, no apuesta sin garantías. Puede parecer lento, incluso obstinado, pero esa lentitud es la danza precisa de quien entiende que todo lo valioso requiere tiempo. Atormentarlo es también reírse de ese tiempo que él protege como un alquimista que cuida su proceso sagrado. Es burlarse de su ritmo, presionarlo para que corra cuando él ha elegido caminar. Pero nadie llega más lejos que quien nunca se detiene. También es necesario hablar del amor de Tauro, ese que pocos logran comprender del todo. No es un amor explosivo ni poético en el sentido dramático. Es un amor que cuida, que sostiene, que recuerda cómo te gusta el café, que escucha tus silencios, que te abraza cuando no dices nada. Es un amor tangible, cotidiano, honesto. Atormentar a Tauro es rechazar ese tipo de afecto silencioso pero constante. Es exigir demostraciones estruendosas cuando él lo demuestra todo con hechos. Es comparar su modo de amar con otros más ruidosos, sin entender que el suyo es amor en estado puro, sin adornos, sin máscaras, sin doble fondo. Es hacerle sentir que su forma de entregarse no es suficiente, cuando en realidad es más que muchas de las pasiones fugaces que hoy vienen y mañana se van. La lealtad de Tauro también es una fortaleza que, cuando se traiciona, se transforma en armadura. Pocos signos dan tanto cuando creen en ti. Cuando confían, lo hacen de corazón abierto, sin reservas. Pero esa confianza no se entrega con ligereza, es ganada con acciones, con coherencia, con tiempo. Quien atormenta a Tauro quebranta ese lazo sagrado, y cuando se rompe, no hay manera de volver a tejerlo igual. Tauro no se cierra por capricho, se cierra porque ha entendido que su energía es demasiado valiosa para malgastarla donde no es apreciada. No guarda rencor por deporte, sino porque sabe que confiar de nuevo en quien lo hirió sería traicionarse a sí mismo. Y Tauro, aunque ama profundamente, jamás se traiciona. Otra dimensión ignorada del dolor que se le puede causar a Tauro es la traición de sus ideales. Tauro es un constructor de valores. Cree en la ética, en lo que está bien hecho, en la palabra dada. No necesita que le jures amor eterno si no lo sientes, necesita que cumplas lo que prometiste. Su mundo interno se basa en la coherencia, en el equilibrio entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando se rompe esa congruencia, Tauro siente que el mundo pierde sentido. Atormentarlo con mentiras, medias verdades, dobles intenciones, es socavar el suelo donde apoya sus pies. No por ingenuo, sino porque ha elegido creer que todavía existen personas que valoran lo justo, lo auténtico, lo íntegro. Defraudar eso es dejarlo en un vacío más profundo que la simple tristeza, es el abismo de la decepción sin retorno. Además, cuando hablamos de Tauro, no podemos dejar de lado su conexión con la naturaleza. Es un signo profundamente vinculado a lo terrenal, a los ciclos, a la vida que germina. Atormentar a Tauro es, en cierto modo, desconectarlo de esa fuente. Es alejarlo de lo que le da sentido, la calma de un paisaje, la música suave de una tarde sin prisas, el silencio lleno de significado. En entornos tóxicos, caóticos, agresivos, Tauro se marchita. Su alma, como una flor arrancada del suelo, se desvanece sin nutrirse de lo que le da vida. Es un signo que necesita armonía, no solo para vivir, sino para florecer. Por último, está el silencio de Tauro.
Ese silencio que tantos interpretan como indiferencia o frialdad, pero que en realidad es un lenguaje sutil y poderoso. Tauro no es de hablar por hablar. Cada palabra que pronuncia es medida, sentida, cargada de intención. Y cuando el silencio se prolonga, es porque algo profundo se está moviendo dentro. Atormentar a Tauro es no saber leer ese silencio, es hablar por encima de su calma, es exigir respuestas cuando su alma aún está procesando el dolor. Es no respetar sus tiempos internos. Pero si uno aprendiera a escuchar ese silencio, descubriría un universo rico, denso, lleno de significado. Tauro es, en definitiva, un refugio. Un lugar al que uno acude cuando el mundo se vuelve inhóspito. Un ser que, cuando se siente seguro, entrega una paz tan real que parece mágica. Pero ese refugio no es eterno si no se cuida. Si se daña, si se maltrata, si se atormenta, entonces ese templo se cierra, y lo que una vez fue hogar se convierte en territorio sagrado que ya no se vuelve a pisar. Atormentar a Tauro es perder la oportunidad de tener en tu vida a una de las fuerzas más nobles, estables y leales que existen. Es jugar con la tierra que te sostiene, sin darte cuenta de que, sin ella, nada crece. Nada permanece. Nada florece. En lo profundo del alma taurina habita una verdad ancestral que rara vez se muestra a plena luz. Detrás de su calma exterior, de su ritmo pausado y de su naturaleza paciente, existe una conexión con los tiempos primigenios, con el pulso lento y sabio del universo. Tauro no solo representa estabilidad, encarna el ritmo del crecimiento natural, el poder de lo constante, de lo que crece sin apurarse, de lo que se forja a base de presencia y permanencia. Atormentarlo no es solo alterar su paz, es interferir con una sabiduría natural que lleva generaciones latiendo en su interior. Un aspecto profundamente incomprendido de Tauro es su relación con el cuerpo, con lo físico, no en un sentido superficial, sino en una forma casi espiritual. Su cuerpo no es solo un vehículo, sino una extensión de su alma. Por eso Tauro necesita sentirse bien en su piel, en su espacio, en su entorno. Un entorno hostil, ruidoso o caótico no solo lo incomoda, lo desconecta de su centro. Quien atormenta a Tauro desde la incomodidad, quien invade su espacio sin respeto, quien menosprecia su necesidad de belleza y orden, está arrancando su raíz. Está expulsando al toro de su templo sagrado, lo está empujando a vivir desde la defensa, y no desde su fuerza natural que es la contención y el sostén. Y si bien mucho se ha dicho sobre la paciencia de Tauro, poco se habla de la angustia interna que esa paciencia puede generar cuando es abusada. Tauro muchas veces calla no por sumisión, sino por amor, por esperanza, por una lealtad férrea a lo que cree. Pero cada silencio guardado, cada renuncia hecha en nombre de la armonía, cada vez que elige entender en vez de exigir, deja una huella. Quien se acostumbra a herir a Tauro porque él no reacciona de inmediato, está sembrando una semilla de desilusión que, con el tiempo, germinará en distanciamiento. Tauro no explota por sorpresa, da señales, muchas, aunque sutiles. El problema es que pocos aprenden a leerlas, y cuando finalmente decide marcharse o responder, lo hace con una frialdad absoluta. Porque el fuego que no se dejó ver en la superficie se extinguió en su interior. Otro territorio inexplorado es su férrea independencia emocional. A pesar de ser un signo profundamente afectivo y sensual, Tauro no depende de nadie para sentirse completo. Su mundo interior es vasto, rico, y aunque adora compartir su vida con quien ama, también sabe estar solo. No se lanza al vacío del amor para ser rescatado, sino para ofrecer refugio. Atormentarlo con juegos de dependencia, con manipulación emocional, con vaivenes de afecto y abandono, es una forma cruel de provocar una reacción que no llegará. Tauro no juega con las emociones, y por eso le repelen las personas que lo hacen. Cuando siente que su corazón está siendo usado como una marioneta, corta los hilos, se aleja, y no vuelve a mirar atrás. Poco se dice también de su creatividad. Porque Tauro, regido por Venus, es un artista en el sentido más orgánico del término. Puede no escribir poesía ni pintar cuadros, pero su mirada transforma lo cotidiano en algo estéticamente perfecto. Tiene el don de embellecer la vida, de hacer que lo simple sea placentero, de crear entornos que calman el alma. Atormentar a Tauro es también cortarle las alas de esa expresión. Es criticar su manera de crear belleza, de vivir la vida con sensualidad, de elegir caminos simples pero significativos. Quien ridiculiza su gusto por lo fino, lo cómodo, lo natural, no solo lo hiere, sino que lo obliga a vivir en un mundo árido donde su esencia no tiene cabida. Y aún hay más,
La fortaleza emocional de Tauro, esa solidez que lo hace parecer inquebrantable, no debe confundirse con frialdad ni con indiferencia. Al contrario, es el resultado de un profundo proceso interno de autorregulación. Tauro no reacciona desde el impulso, porque antes ha transitado su emoción, la ha analizado, la ha sentido en carne viva. No es que no sienta, es que siente tanto, tan profundamente, que ha aprendido a protegerse del desborde. Atormentarlo es exigirle que explote, que reaccione, que pierda el control. Pero eso va contra su naturaleza. Tauro nunca se mostrará vulnerable si no confía, y forzar su apertura es invadir su santuario. Solo con amor, respeto y paciencia se accede a ese jardín interno donde florecen sus emociones más puras. La relación de Tauro con el tiempo también es única. Vive el presente con una intensidad tranquila. No necesita grandes planes futuros ni angustias por lo que pasó. Le gusta el ahora, lo tangible, lo concreto. Atormentarlo con prisas, con metas inalcanzables, con una vida que no da espacio a disfrutar, es condenarlo a una existencia que no vibra con su alma. Le duele la prisa ajena, le agota la superficialidad, lo angustia el desarraigo. Su sentido del tiempo es cíclico, como el de la naturaleza. Comprende que todo tiene su estación, que todo llega cuando tiene que llegar, y esa fe en el ritmo de la vida es también un acto de rebeldía en un mundo que vive corriendo sin saber a dónde va. Incluso en el plano de las ideas, Tauro tiene una profundidad que rara vez se menciona. Aunque no es el signo que más discute, ni el que más teoriza, posee una sabiduría práctica que lo hace ver lo que otros no ven. Tiene un sentido común afilado, una capacidad de análisis basada en la experiencia, en la observación paciente. Atormentarlo es también invalidar su visión, subestimar sus palabras por su tono calmo, interrumpirlo creyendo que su pausa es inseguridad. Pero cuando Tauro habla, conviene escuchar. Porque lo que dice tiene peso. No busca tener razón por orgullo, sino porque su mente, como su cuerpo, necesita certezas. Necesita encontrar el terreno firme desde el cual construir. Y por último, quizás lo más incomprendido de todo, su espiritualidad silenciosa. Tauro no es un signo que necesite templos ni discursos grandilocuentes. Su espiritualidad está en lo simple, en una comida bien hecha, en un abrazo largo, en una tarde viendo el sol descender lentamente tras una montaña. Es una espiritualidad que se arraiga en lo real, que se manifiesta en gratitud, en cuidado, en permanencia. Atormentarlo es negarle esos pequeños rituales cotidianos que para él son sagrados. Es vivir desconectado del alma del mundo. Es perder la fe en lo que se puede tocar, en lo que se puede cuidar. Y sin esa fe, Tauro no sobrevive. Porque no fue hecho para la inmediatez vacía, sino para el eterno retorno de lo esencial. En definitiva, atormentar a Tauro es apartarlo de su centro, es desconectarlo de la tierra, del cuerpo, del corazón, de la belleza, del tiempo, de la fe. Es destruir un equilibrio interno que le ha costado mucho construir. Pero si se le cuida, si se le honra, si se le entiende, Tauro se convierte en uno de los seres más fieles, poderosos y amorosos que se pueden tener al lado. Porque quien logra entrar en su mundo, quien respeta sus ritmos, su espacio, su alma, encuentra en él un hogar para toda la vida. Dentro del vasto universo de Tauro existe una dimensión aún más profunda y poco explorada, la del sacrificio silencioso. Este signo, por naturaleza inquebrantable, suele cargar pesos emocionales, responsabilidades familiares y laborales, y compromisos afectivos con una dignidad que roza lo heroico. Rara vez se queja. No porque no sienta, no porque no duela, sino porque considera que cumplir con lo que prometió, aunque eso implique renunciar a su propia comodidad o bienestar, es más importante que liberar momentáneamente una carga a través del lamento. Esa capacidad de sostener el mundo sin pedir nada a cambio lo vuelve admirable, pero también vulnerable. Atormentar a Tauro es ignorar ese sacrificio constante, minimizar su esfuerzo, tratar su constancia como una obligación en lugar de un acto voluntario de amor. Cuando se fuerza a Tauro a dar más allá de lo que su alma ya ha entregado en silencio, cuando se exige más presencia sin agradecer la que ya está, se abre una herida silenciosa pero profunda. Y esa herida, al no encontrar salida, se convierte en una grieta interna. La sensación de ser tomado por sentado, de ser visto como alguien que siempre está ahí, como una presencia garantizada, es una de las formas más crudas de atormentarlo. Porque, aunque no lo diga, en su interior anhela también ser sostenido, comprendido, contenido.
Desea saber que su presencia importa, no solo por lo que hace, sino por lo que es. Tauro también posee una memoria emocional que no se puede subestimar. No es que no perdone, es que no olvida el impacto que ciertas situaciones tienen sobre su equilibrio interno. Al ser un signo regido por Venus, su sensibilidad se canaliza a través de la experiencia emocional y sensorial. Los lugares donde fue feliz, las canciones que acompañaron sus amores, los aromas de una comida compartida, los gestos pequeños que marcaron un vínculo, todo queda grabado en su interior con una intensidad que otros no comprenden. Atormentarlo es también romper esas asociaciones placenteras, generar un daño tan profundo que incluso los lugares o recuerdos que antes eran fuente de alegría se conviertan en recordatorios de lo perdido. Y eso, para Tauro, es devastador. Porque cuando el goce se transforma en nostalgia dolorosa, algo vital dentro de él se apaga. Hay también en Tauro un sentido de la justicia que va más allá de las leyes humanas. Su brújula moral es firme, simple y clara, lo justo se respeta, lo pactado se cumple, lo correcto se hace aunque nadie mire. No necesita grandes discursos éticos ni teorías complejas. Sabe, con una certeza instintiva, cuando algo es éticamente aceptable y cuando no. Atormentarlo con manipulaciones, con ambigüedades, con dobles intenciones, es colocarlo frente a una traición que no es solo personal, sino existencial. No soporta la hipocresía ni el engaño disfrazado de buenas intenciones. Puede tolerar el error, puede entender la debilidad humana, pero no la traición premeditada. Cuando percibe que está siendo engañado o utilizado, no reacciona con venganza ni con gritos. Se apaga, se retira, deja de alimentar la conexión. Y esa retirada suele ser definitiva. Poco se ha hablado de la forma en que Tauro experimenta el dolor físico como espejo del dolor emocional. Por su conexión con lo corporal, muchas veces sufre psicosomáticamente. El estrés prolongado, las discusiones constantes, la tensión emocional acumulada se manifiestan en su cuerpo como contracturas, enfermedades digestivas o fatiga crónica. Y lo más complejo es que suele resistir sin mostrar señales. Atormentarlo emocionalmente no solo daña su corazón, sino su cuerpo. Él intenta mantenerse firme, pero por dentro, su sistema empieza a fallar, como una estructura que soporta peso más allá de lo recomendado. Solo los más cercanos y atentos pueden detectar esas señales sutiles de que Tauro está sufriendo más de lo que deja ver. Una faceta apenas esbozada hasta ahora es su orgullo silencioso. Tauro no necesita aplausos ni reconocimientos públicos para sentirse válido, pero sí necesita respeto. Su ego no es ruidoso, pero sí sólido. Le duele profundamente ser desvalorizado, especialmente por quienes ama. No busca la admiración ajena como otros signos más extrovertidos, pero cuando siente que no es tomado en serio, que sus ideas son subestimadas, que su forma de vivir es tratada como obsoleta o aburrida, algo se fractura en su interior. No se defenderá con violencia, pero construirá una muralla. Y desde esa muralla observará, en silencio, quien lo sigue viendo como un igual, quien lo reconoce sin que él tenga que gritarlo. Atormentarlo también es empujarlo a competir en arenas que no ha elegido. Tauro no necesita demostrar su valía constantemente. No le interesa el conflicto como forma de validación. Forzarlo a enfrentamientos innecesarios, a dinámicas de poder, a comparaciones tóxicas, lo aleja. Él no quiere ser el mejor, quiere ser auténtico. No busca escalar por encima de los demás, sino arraigarse con firmeza en su propio terreno. Quien lo empuja a competir por amor, por atención o por pertenencia, está interfiriendo con una filosofía de vida que prioriza la cooperación sobre la conquista. En su esencia, Tauro es protector. Cuida lo que ama con un celo casi ancestral. Es capaz de trabajar horas extras, de renunciar a sus propios deseos, de guardar silencio cuando se trata de proteger a sus seres queridos. Pero si quien está bajo su ala empieza a abusar de esa protección, si empieza a dar por hecho que siempre lo tendrá cubriendo su espalda, sin reciprocidad ni gratitud, entonces algo cambia. Se rompe el contrato invisible de lealtad. Y cuando eso ocurre, Tauro deja de ser refugio y se convierte en frontera. Ya no acoge, ya no abriga. Se vuelve inexpugnable. No por odio, sino porque aprendió, a través del dolor, que su contención no puede ser infinita si no es tan bien valorada. Otra dimensión profundamente taurina que rara vez se explora es su espiritualidad ligada a lo concreto. Para Tauro, lo divino no está en los cielos lejanos,
sino en lo tangible, en el arte de amasar un pan, en plantar una semilla, en abrazar con presencia, en mirar con ternura a los ojos. Atormentarlo con superficialidad, con promesas vacías, con relaciones que no aterrizan en lo real, es desconectarlo de esa espiritualidad encarnada. Porque para él, lo trascendente está aquí, ahora, en lo que se puede construir con las manos y alimentar con el corazón. No se enamora de ilusiones, sino de actos. No cree en palabras sueltas, sino en historias que se escriben paso a paso. Romper esa visión, vivir de espejismos, lastima una parte esencial de su alma. Y si hay algo que lo vuelve irrepetible, es su capacidad de permanecer. En una era donde todo cambia de forma vertiginosa, donde la gente se desvincula ante el menor obstáculo, Tauro se queda. Acompaña. Insiste. Resiste. Pero quien confunde esa permanencia con debilidad comete el error de su vida. Porque esa capacidad de estar no nace del miedo a la soledad, sino del compromiso con lo que se ama. Y si ese amor es traicionado, no solo se va, se borra. Desaparece de una manera tan rotunda que parece irreal. Porque Tauro no hace escenas. No necesita cerrar puertas con portazos. Simplemente deja de estar. Como un paisaje que un día ya no se ve por la ventana. Como el silencio que queda cuando el hogar se ha vaciado. Atormentar a Tauro, entonces, no es solo herir a una persona, es apagar una fuerza de la naturaleza. Es perder un mundo donde la calma es posible, donde el amor se cultiva como un jardín y la palabra tiene peso. Es renunciar a un vínculo que, si se cuida, puede durar toda la vida. Y eso, en estos tiempos, es más valioso que cualquier pasión fugaz. En la arquitectura interna de Tauro existen pasadizos aún más ocultos, habitaciones que rara vez se iluminan ante otros, pero que son parte esencial de su ser. Entre ellas, una que pocos reconocen y que casi nunca se menciona, su miedo a perder la paz. No se trata de un temor superficial o un capricho de comodidad. Es un miedo visceral, arraigado en la necesidad de estabilidad que estructura su mundo. Para Tauro, la paz no es solo un estado emocional ideal, sino un terreno fértil sobre el que edifica su vida. Es la tierra donde planta sus raíces, la atmósfera que permite florecer sus afectos, sus ideas, su fuerza creativa y su cuerpo. Cuando esa paz se ve amenazada, aunque sea por dinámicas sutiles, tensión constante, altibajos emocionales, hostilidad en el aire, Tauro comienza a entrar en un estado de defensa que lo va alejando no solo de los demás, sino de sí mismo. El peligro de atormentar a un Tauro radica también en forzarlo a vivir en estado de alerta. Cuando se ve obligado a anticipar estallidos, cambios bruscos, inestabilidad, su esencia se desintegra lentamente. Se convierte en una versión cerrada, austera, rígida de sí mismo. Ya no florece, se protege. Ya no construye, sobrevive. Y cuando sobrevive durante demasiado tiempo en ese estado, pierde la chispa de gozo que lo caracteriza. Porque si bien es cierto que Tauro puede resistir como pocos, también es cierto que no nació para eso. Su resistencia es un recurso, no un destino. Es una capacidad que activa cuando el entorno lo exige, pero no es su hábitat natural. Quien lo obliga a vivir así, está empujándolo a una existencia que va en contra de su diseño interno. Hay en Tauro una conexión profundamente visceral con el valor. No solo con el valor económico o material, aunque también lo comprende y lo gestiona como pocos, sino con el valor esencial de las cosas. Tauro sabe identificar lo que merece su tiempo, su energía, su presencia. Por eso, cuando invierte en algo, una relación, un proyecto, una promesa, lo hace con todo su ser. No entra a medias. No finge. No especula. Por eso, atormentarlo también es despreciar el valor de lo que ha ofrecido. Hacerle sentir que lo que entrega es poco, que su constancia es predecible y por tanto aburrida, que su lealtad no emociona por falta de drama. Tauro da sin necesidad de ser deslumbrante, pero su entrega tiene una calidad silenciosa que, una vez que se pierde, es imposible de reemplazar. En este mismo sentido, Tauro posee un código de fidelidad que es casi sagrado. No se trata solo de exclusividad amorosa, sino de lealtad a lo que ha elegido amar. Es fiel a las personas, a los lugares, a las rutinas que le brindan bienestar, a las palabras que una vez le dieron sentido. Romper ese código, burlarse de él, traicionarlo, tiene consecuencias que pocos comprenden en su totalidad.
Porque cuando Tauro descubre que fue fiel a algo o alguien que no lo fue con él, el impacto no es solo emocional, es estructural. Su visión del mundo tambalea, su sistema de confianza se quiebra. Y esa reconstrucción no es sencilla. Puede volver a sonreír, puede volver a convivir, pero nunca vuelve a confiar de la misma forma. Porque el dolor de haber apostado todo por algo que no era real lo marca de una manera indeleble. Otro aspecto casi invisible de Tauro es su romanticismo implícito. No el romanticismo de las películas ni de los gestos espectaculares, sino uno que vive en la constancia y en los pequeños actos. Es romántico cuando prepara una comida pensando en lo que al otro le gusta. Es romántico cuando se acuerda del aniversario sin anunciarlo. Es romántico al arreglar una lámpara que nadie más había notado rota. Su amor se expresa en la atención práctica, en la presencia sostenida, en la capacidad de estar incluso cuando el entusiasmo se ha apagado y solo queda la decisión. Atormentarlo con desprecio hacia esas formas de amor es amputar la forma en que él sabe cuidar. Es exigirle demostraciones que van en contra de su lenguaje emocional, y en consecuencia, hacerlo sentir insuficiente en su autenticidad. Y Tauro, aunque tarda en aceptarlo, no se queda donde no puede ser él mismo. Incluso en sus momentos de silencio, hay un mundo interno bullendo dentro de él. No es que no tenga nada que decir, es que mide las palabras como un orfebre mide cada golpe sobre el metal. Y ese cuidado por la palabra no nace del temor, sino del respeto. Respeto por el otro, por el peso de lo que se dice, por el valor del lenguaje como puente. Atormentarlo con gritos, con frases dichas sin filtro, con insultos arrojados como proyectiles y luego justificados por el calor del momento, es violar uno de sus principios fundamentales. Porque para Tauro, lo que se dice no se olvida. Las palabras son semillas que germinan dentro. Y si esas semillas son de desprecio o de agresión, él no podrá seguir caminando como si nada hubiera pasado. Se le graban. No por rencor, sino por profundidad emocional. Poco se ha hablado también de la capacidad visionaria de Tauro en cuestiones prácticas. Tiene una intuición lenta pero segura sobre los procesos, los tiempos, las inversiones emocionales o materiales que valen la pena. Por eso, muchas veces actúa con una calma que desespera a los demás, pero que termina revelándose como sabiduría a largo plazo. Atormentarlo es presionarlo a actuar con prisa, a cambiar de rumbo por capricho, a abandonar un proyecto cuando aún no ha madurado. Es arrebatarle el derecho de decidir cuándo moverse, cuándo sembrar, cuándo cosechar. Quien le exige inmediatez desconoce que en su mundo todo proceso tiene un tiempo natural que debe ser respetado. La ansiedad ajena es, para él, una interferencia que enturbia su claridad. Y sin embargo, hay algo aún más profundo, más misterioso, más sutil, su relación con el silencio como forma de protección y de amor. Tauro calla muchas veces no por indiferencia, sino porque no quiere herir. Se guarda opiniones, se traga frases, elige el silencio como escudo contra el conflicto que siente innecesario. Pero cuando ese silencio se interpreta como falta de interés o de profundidad, se le exige una expresividad emocional que no le es propia. Eso también lo atormenta. Porque lo obliga a violentar su propio ritmo interno, a forzarse a un lenguaje que no le pertenece, y a sentir que su modo de sentir es incompleto si no se grita. Nada más alejado de la verdad. Tauro ama con hechos, cuida con constancia, se compromete con presencia. Exigirle teatralidad es pedirle que se disfrace, que mienta su forma de ser. Y eso, para él, es el inicio de una desconexión dolorosa. Finalmente, quizás lo más delicado, lo más ignorado, lo más íntimo de todo, su forma de sanar. Tauro no sana rápido. Ni con frases motivacionales ni con nuevos comienzos forzados. Su sanación es lenta, callada, como el deshielo tras un invierno largo. Necesita volver a confiar en el tiempo, en su cuerpo, en su intuición, en su capacidad de disfrutar. Si ha sido herido profundamente, no busca reemplazos, no busca distracciones, se repliega. Se convierte en su propio refugio, y en ese repliegue, reconstruye ladrillo a ladrillo lo que fue devastado. Quien lo atormentó probablemente ya haya seguido su camino, sin siquiera notar la magnitud del daño. Pero Tauro seguirá allí, en su cueva emocional, curando con paciencia y con orgullo su alma herida. Y cuando finalmente sane, cuando vuelva a abrirse, no será el mismo. Será más sabio, más fuerte y más selectivo. Porque habrá aprendido que su paz no se entrega, se honra.
Y quien no lo entienda, no vuelve a entrar. Nunca. Hay en la esencia de Tauro una relación casi mística con el tiempo. Un vínculo que no muchos comprenden y que, sin embargo, marca cada uno de sus actos, sus decisiones y sus silencios. Tauro no corre. No porque no pueda, sino porque elige no hacerlo. Para él, el tiempo no es un enemigo que se escapa ni un recurso que deba exprimir, es un aliado silencioso, un terreno fértil donde todo lo auténtico debe ser sembrado, cuidado, y cosechado con paciencia. Atormentarlo es precisamente forzarlo a saltar etapas, a apurar procesos internos o afectivos que él necesita recorrer paso a paso. Cuando se le presiona para sanar antes de tiempo, para confiar sin haber sentido seguridad, para amar sin haber echado raíces, se lo arranca de su eje natural. Y Tauro sin su tiempo pierde el norte, se desorienta. Su calma no es lentitud, es precisión emocional. También hay en Tauro un alma artística oculta, una sensibilidad hacia la belleza que se manifiesta en los detalles. Quizá no lo exprese de forma grandilocuente, pero el modo en que ordena su entorno, el cuidado con que elige sus ropas, la delicadeza con que arma un espacio, son todos testimonios de un mundo interno profundamente estético. Es un signo que necesita armonía visual y sensorial para sentirse en paz. Atormentarlo puede consistir también en arrastrarlo a entornos caóticos, agresivos, donde lo feo predomina, no solo en lo físico, sino en lo humano, la grosería, la brusquedad, la vulgaridad emocional. Tauro no huye de lo real, pero tiene un radar afinado para detectar lo que corrompe la belleza de lo cotidiano. En ambientes donde reina la discordia o la falta de cuidado, su espíritu comienza a apagarse como una vela privada de oxígeno. Otro aspecto poco explorado es su necesidad de rutina como refugio emocional. Mientras para otros signos la rutina puede resultar limitante o aburrida, para Tauro es fuente de seguridad, un ancla en un mundo volátil. Sus rutinas no son una prisión, son una danza interna que le permite sentir que el mundo tiene lógica, que hay orden posible. Romperle bruscamente sus ciclos, cambiarle planes sin aviso, introducir caos donde había previsión, puede ser tan doloroso como una traición. No porque sea inflexible, sino porque su mente y su cuerpo se sincronizan con esos ritmos que él elige. Y cuando ese compás es interrumpido de forma violenta o irrespetuosa, siente que se le arranca algo vital. No se trata de costumbre, se trata de sostén emocional. De estructura. De hogar en lo cotidiano. En lo profundo, hay algo más que muy pocos alcanzan a ver. Tauro vive en un permanente dilema entre el deseo de pertenecer y la necesidad de proteger su individualidad. Aunque suele mostrarse como alguien estable y afianzado, su mundo interno está lleno de contrastes emocionales que rara vez verbaliza. Quiere ser parte, quiere sentirse importante para otros, pero al mismo tiempo necesita espacios donde su ser no sea invadido. Atormentarlo también es no respetar ese límite invisible entre la fusión y la independencia. Quien se aferra demasiado, quien lo asfixia con demandas emocionales o invasiones constantes, termina empujándolo lejos. No porque no ame, sino porque su amor necesita respirar, tener tierra firme, libertad dentro del compromiso. Tauro ama mejor cuando no se le exige amor. Y en su núcleo más secreto, Tauro alberga un tipo de fe que no se predica, pero que lo sostiene. No es necesariamente una fe religiosa, aunque podría serlo, sino una convicción interna de que la vida tiene ciclos, de que el dolor no es eterno, de que todo lo que vale la pena lleva tiempo. Es una espiritualidad encarnada en la tierra, en los cuerpos, en la materia. Su conexión con lo tangible no lo vuelve materialista, como a veces se le acusa, lo vuelve sagrado. Todo lo que se puede tocar, cuidar, crear con las manos, tiene para él un valor inmenso. Las relaciones, los proyectos, los afectos, todo debe poder construirse. Si no es construible, no es real. Atormentarlo con sueños inalcanzables, con amores inasibles, con promesas que no pisan el suelo, lo desgasta hasta el hartazgo. Él no quiere volar sin saber dónde aterrizar. Quiere volar con alas firmes y nido seguro. En su forma de vincularse también hay una lección olvidada. Tauro no quiere que lo cambien, quiere que lo acepten. No busca la perfección, ni espera encontrarla en los demás, pero tampoco tolera que lo empujen a moldes ajenos. Atormentarlo es querer modificar su esencia, reeducar su temperamento, alterar su forma de sentir o de amar para que encaje en una expectativa externa. Porque aunque sea receptivo y noble, en su interior hay una roca que no cede. Puede adaptarse, puede crecer, pero no traicionarse.
Y si lo obligan a elegir entre pertenecer y ser fiel a sí mismo, elegirá su autenticidad. Así de terco. Así de libre. Otro de sus dones inexplorados es su inmensa capacidad de escuchar sin juzgar. Aunque parezca callado o reservado, cuando alguien le habla con sinceridad, Tauro absorbe cada palabra como si fuera valiosa. Escucha con el cuerpo, con la mirada, con el silencio. No interrumpe, no opina al primer minuto. Procesa y luego responde con una claridad que sorprende. Atormentarlo es también desoírlo, no escucharlo cuando finalmente decide hablar. O peor, interrumpir su silencio con ruido superficial. Porque cuando él habla, habla desde un lugar verdadero. Despreciar esa honestidad, no tomar en serio su verdad, es minar la confianza que él construyó pacientemente. Pocos reconocen también su don como guardián del placer. Tauro es hedonista en el sentido más profundo, no por lujuria ni exceso, sino por amor al presente. Ama la buena comida, las caricias lentas, las conversaciones al atardecer, los aromas que lo hacen recordar. Atormentarlo es negar esas fuentes de gozo, vivir en una prisa que le impida saborear la vida, rodearlo de frialdad emocional o desprecio por lo sensorial. Él necesita tocar la vida para creer en ella. Y si se le arrebata ese derecho, se vuelve cáscara. Se apaga. Porque el placer, para Tauro, no es un lujo, es la prueba de que está vivo, y que vivir vale la pena. En el fondo, atormentar a Tauro no solo es dañar a una persona, es desafiar a un principio de la naturaleza. Es interrumpir la danza lenta y sabia de lo que crece sin violencia. Es ignorar que algunas almas no florecen con gritos ni con urgencia, sino con sol, con agua, con tiempo. Es romper un equilibrio que, si se respeta, es fértil como la primavera y firme como la montaña. Pero si se fuerza, se convierte en desierto. Porque Tauro no se doblega con facilidad. Pero si se le quiebra el alma, no vuelve a abrirse al mismo sol. No vuelve a florecer de la misma manera. Solo queda entonces el eco de lo que pudo ser eterno, si alguien lo hubiera cuidado en lugar de herirlo. Detrás de la fuerza contenida de Tauro se esconde una capacidad de entrega que raya lo absoluto, una entrega que no se concede con facilidad, pero que, una vez otorgada, es irrevocable en su lealtad. Y sin embargo, poco se habla del riesgo que esa entrega representa para el propio Tauro. Amar, confiar, construir vínculos o proyectos desde su profundidad, significa para él poner en juego su mundo entero. No se limita a intentar, él invierte todo su ser, mente, cuerpo, corazón. Y lo hace porque en lo más hondo de su alma cree que aquello por lo que apuesta tiene la capacidad de durar. No porque sea ingenuo, sino porque su percepción del valor le impide comprometerse con lo efímero. Atormentarlo, entonces, no es solo una cuestión de herir su sensibilidad o su paciencia, sino de quebrar una promesa silenciosa que él creyó mutua, la promesa de la permanencia. Romper ese pacto no verbal, ese código tácito de compromiso real, lo desubica, lo hiere en una capa tan profunda que ni siquiera sabe cómo nombrarla. En la dimensión más interna de su psique, Tauro sostiene una batalla constante entre la necesidad de controlar su entorno y la conciencia de que no todo puede ser contenido. Su aparente estabilidad muchas veces es el resultado de un esfuerzo titánico por mantener en equilibrio fuerzas contradictorias que rugen dentro de él. No es que no tenga emociones intensas, las tiene, y muchas veces más intensas que otros signos. Pero las guarda como si fueran un fuego sagrado, temiendo que si se desbordan puedan arrasar con todo lo que tanto ha cuidado. Por eso, quien lo atormenta al punto de sacarlo de su eje, puede toparse con una erupción emocional inesperada, poderosa, casi volcánica. Una furia que no responde al momento, sino a la acumulación de 1000 silencios, 1000 decepciones, 1000 grietas que ya no pudieron ser contenidas. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Lo que arde, arrasa, lo que arrasa, transforma. Y después, lo que queda, nunca vuelve a ser igual. Otra faceta ignorada es su relación con el cuerpo, no solo desde lo sensual, aunque ese es un terreno donde Tauro se mueve con una profundidad intuitiva fascinante, sino desde la memoria corporal del bienestar. El cuerpo para él es un templo y un termómetro. Es donde siente si algo está bien o no, donde guarda las tensiones que no verbaliza, donde somatiza el maltrato emocional que no logra procesar en palabras. Cuando se le atormenta psicológica o emocionalmente, el cuerpo de Tauro reacciona con rigidez, con agotamiento, con señales sutiles pero firmes. Es su manera de gritar lo que no dice. Por eso,
Quienes lo agotan mentalmente, quienes lo arrastran a dinámicas tóxicas o lo obligan a sostener vínculos que ya lo erosionan, en realidad están dañando también su salud física, su conexión con el placer, con la vitalidad y con la vida misma. A Tauro no le gusta el drama innecesario. No porque no sepa lidiar con él, sino porque lo considera una forma de desperdicio emocional. En su visión práctica y serena de la existencia, los conflictos deben resolverse con respeto, con diálogo, con presencia. El caos emocional constante le resulta agotador, y aún más cuando se convierte en una herramienta de manipulación. Ser arrastrado a escenificaciones de angustia, a altibajos manipulativos, a escenarios donde reina la inestabilidad, lo empuja a una especie de apagamiento emocional. Se cierra, no como castigo, sino como mecanismo de supervivencia. Porque aunque puede parecer frío cuando se apaga, en realidad está protegiendo su energía vital. Quien lo obliga a vivir entre gritos, contradicciones y emociones sin raíz, termina erosionando su capacidad de sentir. Hay también en Tauro un talento especial para sostener. No solo sostener situaciones, sino sostener a personas. Es el tipo de energía que se vuelve pilar cuando todo alrededor se tambalea. Y sin embargo, eso tiene un precio. Porque cuando todos se apoyan en él, cuando todos esperan que sea la roca, quien lo sostiene a él. Atormentarlo también es abusar de ese sostén, usarlo como un punto de anclaje sin preocuparse por su desgaste, por su cansancio, por su humanidad. Se da por hecho que estará, que resistirá, que entenderá. Y así, poco a poco, se lo convierte en un objeto funcional más que en un ser emocional. Hasta que un día se retira, sin escándalo, sin explicación. Simplemente ya no está. Y ese vacío, por ser tan lleno antes, pesa el doble. Una característica subestimada es su capacidad de gratitud. Tauro no olvida lo que haces por él, aunque no lo diga. Guarda gestos, acciones, palabras que lo hicieron sentirse valorado, y cuando llega el momento, devuelve con creces. Pero también recuerda lo contrario. No desde el rencor, sino desde una lógica interna muy clara, lo que se siembra, se cosecha. Atormentarlo es sembrar indiferencia, desdén o abuso emocional esperando que él responda con flores. Puede hacerlo por un tiempo, puede incluso sostener la esperanza de que las cosas cambien. Pero cuando su alma dice basta, ya no hay jardín que florezca. Solo tierra estéril donde antes hubo paraíso. Incluso su forma de amar, tan terrenal y profunda, muchas veces es malinterpretada como simpleza. Nada más lejos de la verdad. Tauro ama desde el deseo de construir una vida juntos, de compartir el pan, el cuerpo, la risa cotidiana. No le interesa el amor fugaz, ni los romances teatrales. Lo suyo es una especie de alianza sagrada con la vida del otro. Cuando se le atormenta en el amor, con mentiras, con huidas, con promesas vacías, no solo se hiere su corazón, se quiebra su visión de lo que es posible entre dos personas. Y esa desilusión lo vuelve más cauto, más reservado, más protector de sí. Porque aunque perdona, no olvida. Porque aunque sonríe de nuevo, ya no se entrega igual. Finalmente, Tauro tiene un vínculo con la memoria emocional que pocos igualan. Recuerda cómo se sintió en ciertos momentos, con ciertas personas, en ciertos lugares. El recuerdo no es una imagen, es una sensación completa. Por eso, cuando alguien lo atormenta, no basta con pedir disculpas o prometer cambios. Porque lo que él recuerda no es solo lo que pasó, sino cómo se sintió. Y si en su cuerpo, en su alma, en su espíritu quedó registrada la experiencia como una invasión, como una traición, como un abandono, entonces el vínculo se habrá transformado para siempre. Puede quedarse, puede intentar de nuevo, pero ya no será con los mismos ojos, ni con el mismo corazón. Porque Tauro, cuando se rompe, no se recompone, se redefine. Y aunque su nueva versión pueda parecer igual, ya no es la misma. Ya no cree igual. Ya no sueña igual. Ya no ama igual. Atormentar a Tauro es, en el fondo, olvidarse de que en él habita la memoria de lo eterno. Y que lo eterno, cuando se hiere, deja cicatrices que no se ven, pero nunca desaparecen.